María Claudia, ¿cuál ha sido el proyecto cultural más exitoso que ha gestionado y qué puede enseñarnos de esa experiencia? Bueno, me cuesta primero que todo mucho trabajo escoger entre todos porque todos los proyectos culturales para los que yo he trabajado, de verdad que me lo he gozado, lo he disfrutado, le he puesto toda la pasión, toda mi capacidad, digamos, creativa y amorosa. Pero yo tendría que destacar mi trabajo en la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Por muchas razones. Primero, porque implicó el primer gran trabajo del nivel directivo en donde yo tenía que moverme más en el registro de lo estratégico que en el registro de lo operativo para lograr cumplir las metas de un plan de desarrollo en el momento en el que yo estaba trabajando allá. También porque logré, digamos, fue muy interesante para mí porque era un reto. Cuando yo llegué era un despelote, los músicos en huelga, todo el mundo peleando, solamente funcionaba bien el área que manejaba Santiago, pero yo estoy hablando de la orquesta como orquesta específicamente. Entonces tocó hacer una cosa que a mí me gusta hacer muchísimo y que casualmente me ha tocado hacer casi siempre que llego a una entidad, y es como ordenar la casa. Entender cuáles son las cosas que toca hacer y que corresponde hacer y que se puede hacer y que se tienen y deben hacer. Diseñar planes de acción absolutamente concretos y realizables, medibles y que cumplan además con las exigencias de lo público en términos del manejo totalmente ético y transparente de los recursos y de la información. Y enfrentar una negociación sindical, una negociación que fue muy difícil, pero al mismo tiempo era, digamos, como el único camino que me iba a permitir a mí, era lo que yo pensaba y sentía, y así fue gerenciar un proyecto para sacarle toda su fuerza creativa y todo su valor como proyecto cultural. Entonces, para mí fue un reto muy interesante y una de las experiencias más amorosas, también más dolorosas de toda mi vida en la gestión cultural. Vale, muy bien. Claudia, ¿cuál ha sido el proyecto cultural más complejo o uno de los más complejos que ha gestionado y qué puede enseñarnos entonces de esa experiencia? ¿Y por qué, digamos, fue el más complejo? ¿Qué acciones, qué sucesos, qué hechos lo hicieron el más complejo? Bueno, voy a hablar de dos, pero uno casualmente es también la Orquesta Filarmónica de Bogotá, porque específicamente en el último año en el que yo trabajé para la orquesta, yo creo que no supe medir bien como, digamos, por un lado el tema político de las transiciones de gobierno y por otro lado las negociaciones que había detrás y que yo nunca descubrí, ni entendí, ni miré, ni fui capaz de leer a tiempo, digamos, para poder seguir adelante con dificultades que tenían que ver con una campaña de descrédito por parte de algunas personas que trabajaban en esa entidad y cosas que son muy difíciles y muy dolorosas cuando uno ha sido una persona totalmente entregada a un proyecto y le ha dado todo lo que puede desde el punto de vista intelectual, emocional, etc. Y desde otra lógica de la gestión cultural, el trabajo en la Fundación Nacional Batuta ha sido un reto porque conseguir los recursos, digamos, pasar de una entidad que tiene garantizados los recursos públicos por ser pública a una entidad en donde toca conseguir los recursos financieros para garantizar la sostenibilidad es un reto muy grande y es un reto que solamente se logra, pienso yo, con dos cosas específicas. Una es ser capaz de entender cuál es la lógica del otro, que es el que va a financiar las iniciativas que yo voy a presentar, y tener la capacidad de moldear la misionalidad de la organización con proyectos innovadores y suficientemente creativos que atraigan recursos nuevos. Entonces, el diseño de estrategias de innovación para la consecución de recursos es un tema que es un reto muy grande en la gestión cultural. María Claudia,
¿Qué debe ser y hacer un gestor cultural para ser exitoso y reconocido en su entorno? Y al mismo tiempo, ¿qué no debe hacer un gestor cultural? Entonces, te respondo la pregunta en una sola, digamos, las junto para responder. Yo creo que un gestor cultural debe ser una persona íntegra, más que cualquier otro profesional. Estamos agenciando valores, sentidos, memorias, patrimonios, digamos, que son aspectos fundamentales de lo humano y por tanto lo más importante para mí es que el gestor cultural sea una persona íntegra, ética, que esté conectada con esa realidad en la que va a intervenir y que le ponga a esa intervención pues toda la pasión y todo el corazón y la emoción que merece el trabajo que hacemos por los resultados que estamos esperando frente pues a los proyectos culturales o las intervenciones culturales. Pues obviamente es como en todas las profesiones, que no debe ser un gestor cultural, pues no debe ser lo que no debe ser cualquier ser humano, irresponsable, vago, locho, mediocre, ligero y antiético. O sea, por supuesto que acá lo que sale a relucir también son los valores que yo le pongo al trabajo. Para mí es fundamental el compromiso, la seriedad, el cumplimiento, decir la verdad y sobre todo, pues digamos, tratar de hacer bien el trabajo que uno propone hacer, ¿sí? Entonces, a veces pasa en el campo cultural que como es la chéveridad y la bacanería y la creatividad y el rollo, entonces eso a veces se asocia también como con cierto nivel de despreocupación y de vagancia y de tomarse la cosa fácil y resulta que la cosa no es fácil, la cosa es seria y la cosa es profunda y así tienen que ser los gestores culturales. Creo yo que los gestores culturales exitosos son esos que tienen esta conciencia de la importancia de hacer bien la tarea y de hacerla con todo el compromiso que amerita nuestro sector. Para terminar, si tuviera todos los recursos, todas las opciones, ¿cuál sería ese proyecto cultural soñado que usted emprendería? O sea, ¿cuál es ese proyecto cultural que usted siente que Colombia necesita o que en el interior, pues, como del desarrollo profesional quisieras como sacar adelante el proyecto cultural soñado? El proyecto cultural soñado son muchísimos. Yo, ¿con qué proyecto cultural sueño? Sueño, por ejemplo, con generar sistemas de información de todos los temas del impacto cultural en Colombia y de la trascendencia, digamos, del valor de lo cultural en el desarrollo a partir de productos de información de calidad. Eso es un tema que si yo tuviera que montar un emprendimiento mío, sería lo que quisiera hacer en la vida. O sea, cruzar el tema de cómo comunicar el valor de la cultura con lo que pasa en la vida real en Colombia en términos de la gestión cultural. En términos de políticas públicas, pues haría cantidades de cosas, daría continuidad a muchas políticas que han sido, creo yo, exitosas en el Ministerio de Cultura, como por ejemplo todo el tema del fomento de la lectura y la promoción de una vida lectora alrededor del libro y del conocimiento, que me parece que es una herramienta de equidad social, más que otra cosa. Le daría también continuidad al Plan Nacional de Música, pero lo revisaría porque me parece que está totalmente desarticulado con otras cosas que pasan en el territorio desde el punto de vista de las prácticas tradicionales o de organizaciones no gubernamentales que estamos teniendo una injerencia importante en el tema de música. Obviamente trabajaría alrededor de los nuevos contenidos para todo el mundo de lo digital y me gustaría también ver, en el caso de la política pública, un ministerio que piense de una manera más creativa en
en el pensamiento joven, en las nuevas tendencias que tienen que ver con lo urbano y con todo el desarrollo de, digamos, de los ámbitos creativos en lo urbano, pero la clave, creo yo, estaría precisamente en darle a eso un lugar en la representatividad de la identidad nacional en conjunto con lo que ya pasa en el territorio, que es suficientemente fuerte y potente, y a lo que yo apoyaría enormemente, que es la gestión, digamos, básica y súper localizada en el territorio.